A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. La Europa de principios del siglo XIX era un territorio convulsionado. En Francia la absoluta autoridad era Napoleón Bonaparte, pero aquel territorio le quedaba pequeño a sus inmensos sueños de emperador. Entonces, para afianzar su poderío, las tropas napoleónicas invadieron España y sacaron a empellones al gobernante. Napoleón contaba, a través de su hermano, con el control del trono, pero no controlaba el alma del pueblo español dispuesto a luchar contra el invasor. Los españoles entonces organizaron pequeñas unidades guerrilleras que acosaban a los estafetas franceses en cada recodo del camino, en cada lugar en el cual esperaban tomar agua o descansar. La guerrilla de los patriotas españoles atacaba, hostigaba, amenazaba, retrocedía, se escondía, volvía a atacar, se hacía invisible y atacaba otra vez. La guerrilla española era una pesadilla imposible de controlar. Napoleón entonces solicitó al mejor hombre para que llevara los mensajes secretos entre París y Madrid, y le presentaron al que parecía perfecto para esa arriesgada tarea. Acá tiene, emperador, al mejor de todos. Mide 1,90 m, es corpulento, no falla un disparo, es feroz con el puñal y con la espada. De un solo puñetazo puede matar a un caballo. El hombre tenía un aspecto en verdad imponente, y más que imponente, temible. Y todo esto resaltado por una cicatriz de venganza que le corría desde la oreja hasta la comisura de sus labios. Napoleón se acercó a él, lo miró de arriba abajo, indiferente, como si no le impresionara. El oficial que le había presentado a tan peculiar personaje le preguntó su opinión a Napoleón, y éste le respondió: Sí, es un soldado temible, sin duda alguna, pero prefiero contratar al hombre que le cortó la cara. Así era Napoleón. Era el mismo jovencito corso que había llegado no muchos años atrás a Francia sin hablar francés, y que ahora era emperador de Francia y aspirante a dueño de Europa y de otros territorios, inclusive en América. Y un día como hoy, ya atrás la gloria y la soberbia, ya atrás las grandes batallas y aquella tarde no lejana cuando fue coronado emperador, ya atrás sus amores y vanidades, estaba abandonando este mundo. Era en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, de la soledad y del silencio. Era un día como hoy, 5 de mayo de 1821. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este martes 5 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Estos son los titulares de la presente emisión. Titulares. Ecuador anuncia una nueva emisión de deuda externa en bonos, la segunda en lo que va del 2026. Ecuador bajará el 75% arancel a productos de Colombia. El CNE habilita reclamos al registro electoral del 4 al 18 de mayo del 2026. La Corte Constitucional acepta la renuncia de juez Raúl Yasac. Policía y Fiscalía desarticulan presunta red de corrupción en complejos judiciales de Quito. En Quito se abren expedientes sancionatorios a operadores de transporte y no se descarta que el municipio se haga cargo de todo el sistema. El editorial será de Talía Flores. Presidente Noboa despida a sus asesores. Tendremos entrevistas con Jorge Llanes, dirigente de transportistas de Pichincha. El tema: buses de Quito operarán con horarios reducidos. Mientras que Carla Rosero, experta en seguridad, habla sobre el nuevo toque de queda. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día.
Ecuador anuncia una nueva emisión de deuda externa en bonos, la segunda en lo que va del 2026. Ecuador inició una nueva incursión en los mercados financieros internacionales con la reapertura de bonos soberanos con vencimiento en el 2034 y 2039. Se trata de la segunda operación de este tipo en lo que va del año. La primera operación de emisión de bonos se anunció el 16 de enero del 2026. En esa operación, Ecuador concretó una operación financiera que combina dos acciones al mismo tiempo. 1. Emitió nuevos bonos internacionales por $4.000 millones con vencimientos en el 2034 y 2039. Con parte de ese dinero recompró hasta 3.000 millones de bonos antiguos que vencían en el 2030 y en el 2035. En términos simples, el país cambió deuda que debía pagar antes por deuda que se pagará más adelante. El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que esta decisión se produce en un contexto favorable, impulsado por la reducción del riesgo país que actualmente se ubica en uno de sus niveles más bajos en más de una década. Este escenario ha permitido al país acceder nuevamente a financiamiento externo con la expectativa de obtener condiciones más competitivas frente a emisiones anteriores. Los recursos que se obtengan de esta operación estarán orientados a sostener la inversión pública y garantizar la provisión de servicios en medio de un proceso de estabilización económica. Además, el movimiento busca reforzar la confianza de los inversionistas internacionales en un momento en el que Ecuador intenta consolidar su presencia en los mercados de deuda. Las autoridades esperan que esta operación contribuya a fortalecer la liquidez del Estado y a mejorar el perfil financiero del país. Los resultados de la emisión se conocerán en las próximas horas, una vez que se cierre la jornada en los mercados internacionales. Ecuador bajará el 75% arancel a productos de Colombia. El gobierno anunció la reducción al 75% de la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que entrará en vigencia el 1 de junio del 2026 por disposición del presidente Daniel Noboa. La decisión, comunicada este lunes 4 de mayo, marca un giro parcial en las políticas de comercio adoptadas semanas atrás, cuando el Ejecutivo elevó dicha tasa del 50% al 100%, en respuesta a lo que calificó como la falta de acciones concretas y efectivas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Según la presidencia, la nueva reducción busca avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en seguridad, fortalecer la articulación entre ambos países y promover el desarrollo de la zona fronteriza. El ajuste también sugiere una apertura a distender la creciente tensión comercial que ha escalado en las últimas semanas. Consejo Nacional Electoral habilita reclamos al registro electoral del 4 al 18 de mayo del 2026. Desde el 4 hasta el 18 de mayo del 2026, la ciudadanía ecuatoriana tiene la oportunidad de presentar reclamos administrativos y observaciones al registro electoral en el marco del calendario oficial rumbo a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027. El proceso fue habilitado por el Consejo Nacional Electoral, que puso a disposición el registro desde el pasado 30 de abril en su portal web institucional, con el objetivo de que los ciudadanos verifiquen sus datos y reporten posibles inconsistencias. Los reclamos podrán realizarse de forma presencial en distintos puntos habilitados a nivel nacional e internacional. Entre las opciones disponibles están las 24 delegaciones provinciales electorales, consulados del Ecuador en el exterior. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y depuración del padrón electoral antes de los comicios. Las organizaciones políticas legalmente constituidas también podrán acceder al registro electoral y presentar observaciones conforme a la normativa vigente. Esta etapa es clave para asegurar la integridad del proceso democrático y la correcta inclusión de los votantes. De acuerdo con el calendario electoral, el 2 de julio del 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobará y publicará el registro electoral definitivo, ya depurado y actualizado. Este padrón será el que se utilizará en las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre del 2026. Este proceso forma parte de las etapas previas a los comicios seccionales, donde se elegirán autoridades locales, así como a los integrantes del Consejo de Participación y Control Social. La revisión del registro electoral es fundamental para evitar errores que puedan afectar el derecho al voto.
La Corte Constitucional acepta la renuncia del juez Raúl Yasac. La Corte Constitucional aceptó la renuncia del juez Raúl Yaxa, quien será reemplazado por Sandra Cordero Gárate, informó el organismo este lunes 4 de mayo del 2026. Yaxa, quien dimitió el 9 de abril por motivos de salud, continuará en funciones hasta que el Pleno en este organismo titule a su reemplazo. Para que su renuncia sea aceptada, se requiere la mayoría calificada, es decir, 2 de 3 votos en el Pleno de la Corte. En un comunicado, la Corte agradeció la gestión de Yaxa y señaló que el presidente del organismo, Yaúl Escudero, notificó a la jueza elegible Sandra Cordero Gárate, la misma que aceptó el cargo como jueza de la Corte Constitucional. La Corte emitió un comunicado el 1 de abril en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas este 2025 que podrían afectar la independencia judicial. Policía y Fiscalía desarticula presunta red de corrupción en complejos judiciales de Quito. La madrugada de este martes 5 de mayo, la Fiscalía, dentro de un caso bautizado con el nombre de citaciones, retuvo en diversos sectores de los cantones Quito y Mejía en Pichincha a un total de 7 personas con fines investigativos como parte de una investigación previa por el delito de concusión. En total fueron allanados 7 domicilios y 2 dependencias del Consejo de la Judicatura en el Complejo Judicial Norte en Quito y en el Cantón Mejía. En este caso se investigaría de forma reservada a funcionarios públicos pertenecientes al área de citaciones del Consejo de la Judicatura en Quito, quienes utilizando su cargo y función estarían supuestamente realizando actividades ilícitas en beneficio propio relacionadas con la notificación en ciertos procesos legales. Aparentemente los funcionarios judiciales solicitaban rubros económicos para agilizar actividades dentro de procesos judiciales y con ello priorizar a quienes cancelaron la cantidad solicitada. Entre los objetivos de la acción estaría la obtención de indicios para preservar la información documental, de almacenamiento y tecnológica, para lo cual se contó con el apoyo de equipos tácticos de la Policía Nacional y Criminalística. En total, se incautaron 13 terminales móviles, 20 dispositivos de almacenamiento, 20 documentos, una tablet, 6 laptops, 3 relojes, un sello, unas credenciales y 2 CPU. Todos los indicios levantados serán ingresados a las bodegas de criminalística para el respectivo trámite legal dentro de la investigación previa en curso. Por el momento, las personas retenidas permanecen en la Fiscalía a la espera de que se les tome la respectiva versión. Concluida la acción, se determinará si son puestas en libertad o se inicia alguna acción legal en concreto. En Quito se abren expedientes sancionatorios a operadores de transporte y no se descarta que el municipio se haga cargo de todo el sistema. En tono de molestia, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió a la Secretaría de Movilidad que se levanten expedientes sancionatorios sin descartar multas a las operadoras de transporte que desde el martes 5 de mayo iniciaron una restricción de circulación. Los dirigentes del transporte urbano adujeron que debían reducir sus operaciones de 8 de la mañana a 7 de la noche tras el fin de la compensación por la eliminación del subsidio a los combustibles y buscan que el municipio capitalino les entregue una compensación tal como lo hace con la empresa de pasajeros que administra la Ecovía y el trolebús. En la capital hay unos 2 millones de viajes en el transporte público. Ante la falta de buses, el funcionario anunció que la restricción vehicular pico y placa para la tarde queda suspendida, lo que podría extenderse y que todas las unidades del sistema municipal, metro, ecovía y trolebús entren en funcionamiento. Pidió colaboración ciudadana para poder llevar a las personas que se movilicen a los mismos sitios. Una buena noticia. En medio de los problemas y conflictos que parecen abrumarnos cada día, el recibir una buena noticia es siempre motivo de alegría. Mucho más cuando se refiere a un referente de nuestra atribulada Latinoamérica que se debate entre los autoritarismos y el crimen organizado, cuando no entre ambos azotes. Una figura de las más emblemáticas en la literatura latinoamericana actual, don Sergio Ramírez Mercado, ha sido distinguido con el premio Ortega y Gasset al periodismo que el diario El País confiere anualmente. Sergio se ha desenvuelto en el campo periodístico y en el literario con igual solvencia y calidad.
Como él mismo refiere en su discurso, en lo periodístico, el norte de su actividad ha sido su compromiso con la verdad, contándonos que sus primeros pasos como columnista en El País se remontan a 1985, 40 años atrás. El reconocimiento recibido lo dedica a los más de 300 periodistas nicaragüenses obligados a escapar de su país por la nueva dictadura que se apoderó de Nicaragua, traicionando la lucha por la libertad que el país diera hace 47 años contra otra dinastía familiar, la de los Somoza, que había convertido, como los Ortega hoy, la Nicaragua de Darío en una hacienda. El Somozato, como el Ortegato, este último con el añadido de brujería y santería aportados por la cónyuge y vicepresidenta declarada del feudo, Rosario Murillo, para intimidar a otras presencias sobrenaturales que pudieran amenazar su poder. Para las dictaduras no existe nada más peligroso que la verdad y la información crítica. Inevitablemente, víctima principal y temprana de los tiranos es una prensa libre que sin temor ni favor guía a la opinión pública, de ser necesario, mostrando las miserias del poder. Lo que no menciona es que él mismo fue de los primeros en ser perseguidos por el tirano, quien le arrebató sus bienes forzándolo al exilio, intentando quitarle hasta su nacionalidad y su patria. Lo único que le quitó fue un pasaporte que, emitido o retirado por la dictadura, muy poco valor tiene. La honrosa actitud de gobiernos regionales de diversos signos políticos no se hizo esperar ante el despojo de ladrón de identidades, y Sergio se encontró de pronto como ciudadano de honor del Ecuador, cuya ciudadanía, para satisfacción de quienes somos demócratas en nuestro país, fue aceptada por Sergio, al igual que la española. Otros países seguirían el ejemplo, acogiendo como ciudadanos propios a los perseguidos por la dictadura dispersos por el mundo. Gioconda Belli, la otra gran figura literaria de la tierra de Darío, encontró en Chile su segunda patria, pues ni ella ni Sergio dejarán nunca de ser nicaragüenses a pesar de los abusos y los conjuros de la pareja dictatorial. El discurso de Sergio Ramírez fue demoledor para la dictadura. A pocos días del encuentro de la izquierda iberoamericana, celebrado en Madrid, con Sánchez como gurú y maestro de ceremonias, intentando establecer una postura creíble de una izquierda a la que se le perdieron hace rato los papeles, abriendo el campo al explosivo crecimiento, tanto en Europa como en América, de movimientos alineados con las derechas más duras que han sabido capitalizar muy bien temas como seguridad y migración, preocupaciones muy reales en esos países. Si el Ortegato esperó algún apoyo a su retorno a aquel pasado de Hacienda, todavía lo estará esperando, pues su régimen se ha constituido en un lastre y una vergüenza para cualquiera, a excepción, claro, de regímenes aún más autoritarios y represivos como Irán o Corea del Norte. El encuentro logró con las justas respaldar a la dictadura cubana en un esfuerzo bastante tirado de los cabellos por disimular en algo el desastre al que ha llegado Cuba, achacando al embargo de Estados Unidos la crisis casi terminal que atraviesa Cuba hoy. Las nostalgias de una militancia revolucionaria sesentera, las idolatrías por Guevara o por Fidel, todos los slogans juveniles habrán servido para la búsqueda de justificaciones y culpables del derrumbe incontenible de la isla. Agregar a esta tarea alguna voz amable para un Daniel Ortega cada día más cercano a la imagen del dictador tropical, de los Trujillos, Duvaliers y sobre todo del arquetipo local, Somoza y su estirpe, estaba fuera de orden.
El silencio de sus supuestos coidearios fue estrepitoso. Ni una palabra se alzó para intentar siquiera un saludo a la bandera. Al contrario, la voz de Sergio Ramírez resonó diáfana, denunciando a la tiranía enemiga de la palabra y al coraje de periodistas que se juegan la vida para hacer llegar la verdad a su tierra. Es un periodismo que desafía al poder absoluto y se impone sobre el miedo, nos dice Ramírez, el de la Nicaragua silenciada, la de los 60 medios clausurados y confiscados, puestos al servicio de la propaganda y la mentira. Sergio, que ya había obtenido por su obra literaria el premio Cervantes, casi el Nobel de las Letras Castellanas, y el de Alfaguara, corona su trayectoria con la distinción que hoy se le otorga, junto a la Premio Nobel de Literatura y periodista bielorrusa Svetlana Alexievich y el periodista norteamericano Martin Baron, destacado periodista y director del Washington Post y del Boston Globe. Es decidor que, de los tres galardonados, los dos primeros deban vivir fuera de sus tierras ante la certeza de que en la suya serían presos en el mejor de los casos, si no desaparecidos en alguna tumba anónima, asesinados por sus respectivos dictadores, Lukashenko u Ortega. Baron, por su parte, es la imagen de un periodismo bajo asedio del poder que ve en la prensa y en la libertad de expresión un enemigo al que hay que silenciar. Los tres se han enfrentado a ese poder comprometidos en sus convicciones democráticas, sabiendo que no existen sociedades libres donde las opiniones, la información y la investigación son amordazadas por el temor. Para concluir estas reflexiones, me referiré a la historia como maestra de la ironía que en el premio otorgado a Sergio Ramírez juega hasta con el humor, pues el premio otorgado recuerda a uno de los grandes pensadores españoles del pasado siglo, don José Ortega y Gasset, escritor y filósofo profundo, cuya memoria perdura y se alarga por su lucidez. Este Ortega y Gasset universal y destinado a la posteridad es quien viene hoy a reparar el daño causado por otro Ortega y su alter ego Murillo, personajes minúsculos destinados a alguna intrascendente nota al pie de página en la historia, junto a otros de su talla. Así se mofa la historia de quienes pretenden ser más de lo que son. Aquí lo demuestra, pues dejen claro que hay Ortega y Ortegas. Muchas gracias. En Radio Sucesos estuvo Jorge Llanes, dirigente de los transportistas de Pichincha. El tema: los buses de Quito operarán con horarios reducidos. Escuchemos qué es lo que dice. Efectivamente, lastimosamente, el sector de la transportación intracantonal de Quito, yo soy vocero de la transportación intracantonal específicamente de Quito, no de Pichincha, ¿ya? Entonces, se ha tomado esta decisión que es penosa y ha generado mucho malestar a la ciudadanía en general. Esto nos hemos visto abocados ante la falta de acción del municipio de Quito, al cual nosotros desde agosto del año 2024, es decir, antes que el gobierno nacional tome la decisión de eliminar el subsidio del combustible, ya le veníamos diciendo que cumpla con las obligaciones contractuales que tiene en el contrato de operación y que además de eso establece la Ley Orgánica de Tránsito, el COTAD y el mismo Código Municipal. Esto es de que garantice el equilibrio financiero de la operación y que las tarifas sean socialmente justas. Ante la falta de ejecución del el alcalde y del Consejo Metropolitano, nos hemos visto forzados a racionalizar la oferta de servicio con el único fin de buscar cómo poder sostenernos la mayor cantidad de tiempo ante ya la escasez de recursos,
porque el último pago que realizó el gobierno nacional de esta compensación monetaria temporal fue realizado el 23 de abril y esos recursos nos sirven hasta el 11 de mayo del presente año. Entonces, consecuentemente, lo que nosotros estamos solicitándole al señor presidente, al señor alcalde, es de que que nos sentemos en una mesa de trabajo, no en las mesas, en las clásicas comisiones que alargan las decisiones, sino que nos sentemos en una mesa de trabajo, hay estudios realizados que se pueden revisar, se pueden validar y que se tomen decisiones independientemente de los tiempos políticos que podrían estar generando cualquier tipo de afectación y que de hecho percibimos que son el mayor impedimento para la toma de decisiones de este servicio público estratégico, que de estratégicos únicamente se le toma en cuenta la selectividad de estratégico y de servicio público para exigir, pero no para cumplir con las obligaciones que tiene el municipio para garantizar este servicio que va en beneficio de los ciudadanos. Ahora, Jorge, es entendible porque existe una brecha significativa entre el pasaje actual y el costo real de la operación, más aún tomando en cuenta que el precio del diésel posiblemente suba más todavía con el conflicto internacional que existe. Ahora, ¿por qué tomar esta decisión el día de hoy? Anunciarla ayer por la tarde y tomarla el día de hoy. ¿Por qué justamente cuando también estamos viviendo en la ciudad un toque de queda que es importante y que complica muchas operaciones? ¿Por qué hacerlo ahora, cuando esta situación la estamos viviendo desde agosto de 2024, como usted mismo lo apunta? Mire, nosotros en agosto del 2024 fue la primera comunicación que le pusimos. En septiembre del 2025, ante la decisión del gobierno nacional del señor presidente Noboa, nos dieron un compás de espera, más que todo a los municipios, para que en 8 meses, en primera instancia, con una posible prorrogación de 4, se tomen decisiones, ¿ya? Pero finalmente vemos que la municipalidad ha hecho caso omiso de ver que el tiempo, estos 8 meses, se toma algún tipo de decisión. Hay cantones en donde que ya están en la fase final para poder llegar a un ajuste tarifario, a buscar alguna forma de financiamiento. Tenemos el caso del mismo Guayaquil, de Cuenca, que Loja, aunque con estudios, digamos, no actualizados, ya tomó una decisión. Entonces vemos que hay cantones que sí toman decisiones políticas, independientemente del costo político que esto pueda tener, pero lastimosamente en Quito lo único que hemos hecho es, digamos, patear el problema para que se encuentre una alternativa exigiendo que el combustible regrese a ser subsidiado, lo cual entendemos que por temas macroeconómicos no va a ser posible que eso pase o que se genere una focalización específicamente al tema del combustible. Y claro, en ese escenario, si nosotros tenemos un divorcio entre el gobierno nacional y el gobierno local, nosotros estamos como delegatarios del servicio en esta incertidumbre y finalmente los usuarios son los que están pagando los platos rotos, como se dice en el argot popular, por esta indecisión y esta omisión de las obligaciones contractuales que tiene el municipio de Quito para con la ciudadanía. En Impacto Informativo estuvo Carla Rosero, experta en seguridad. Opina sobre el nuevo toque de queda. Vamos con la nota. El toque de queda, Edgar, debe entenderse como una medida de control inmediato de espacios públicos, reducción de delitos en horarios críticos y la facilidad operativa en estos horarios. Es una medida de contención táctica, Edgar. Es decir, bajo esta operación que se ejecuta, y como tú le dijiste, se va a ejecutar desde el 3 al 18 de mayo, yo creo que hay esos 3 objetivos: un control inmediato del espacio, ojo, contención táctica, no estamos hablando de un cambio estructural o una medida estructural, pero sí contención táctica. De hecho, mira que justo estaba en la mañana conversando y decíamos, ¿cuáles son esas cifras? Por ejemplo, mira, reducción de homicidios en zonas intervenidas alrededor de 272 a 215, menos 21% decían medios de comunicación. En horario de toque de queda, menos 77% homicidios nocturnos, evidentemente por la temporalidad del toque. Y a nivel nacional, reducción hasta 28% en ciertos periodos. ¿Cuál es el contra de esto? Que creo que es lo que la ciudadanía se pregunta. O sea, ¿por qué me sirve? Porque me permite tener un control inmediato del espacio público en esas zonas.
De hecho, mira, si tú analizas esas provincias, esas 9 provincias que están operándose con toque de queda, hay lugares como Echandía, hay lugares como La Troncal, que evidentemente dentro de la provincia que corresponde, que es Cañar, y en el otro, evidentemente, hace que permite que las operaciones tácticas en su medida lleguen a objetivos muy concretos. Por ejemplo, tema de minería, tema de tránsito nocturno, que es muy común de el producto, tema de control de comunicación en estos periodos. ¿Cuáles son los contra que sin duda se va a tener con estas medidas? Primero, las causas estructurales aún no se vivencian con los toques de queda. De hecho, inteligencia criminal, el tema del manejo táctico no solo, sino operativo y también estratégico, el tema de la corrupción estructural en algunos frentes, desplaza el delito, Edgar. Es otro de los temas que hay que analizarlo. Como yo te decía en la otra entrevista, veamos este día que comienza y veamos cómo termina. Yo creo que nos falta ese radar, esa métrica, que los ciudadanos puedan conocer, así como hay cifras que se analizan, que se votan en los medios de comunicación, en la comunicación propia de las entidades. Creo que es importante ese monitor. ¿Qué pasó antes del toque de queda? Y sobre todo el análisis muy técnico de 3 cosas que yo he visto post el toque de queda y que no son positivas y que pueden mejorarse. Primero, se desplaza el delito. Eso se llama efecto globo. Normalmente, cuando yo tengo un frente estructurado en ciertas provincias, hace que el delito se desplace en temporalidad y en operatividad. Entonces, es importantísimo a nivel de inteligencia criminal ver este efecto. 2, los derechos. La ciudadanía tiene que respetar lo que está y obviamente el mandante lo está, en este caso, que es el ministerio del turno, la operación que se está realizando, los horarios que son entre las 6 horas, ¿no? Desde las 23 hasta las 5 de la mañana, tiene que respetarse. Sin duda, muchos de los efectos también se da en efectos de movilidad, de operatividad de personas que pues circulan en estos horarios. Aunque yo he visto, y de hecho ustedes sacaron como medio de comunicación por ahí por el mediodía, de que se respeta, por ejemplo, personas que tienen un boleto aéreo, me parece correcto, o personas que tienen alguna emergencia médica. Eso es importantísimo. Es decir, que si bien es cierto, no debe haber exclusión, ¿no?, de una medida. Sin embargo, hay estos temas que se pueden dar. Y el tercero, analizar el impacto económico negativo en este tiempo. ¿Cuánto es el pro y contra frente a esta temporalidad que es corta? Va a ser de 3 al 18 de mayo inicialmente, ¿no?, como se manifestaban, y que obviamente me permita ver resultados de impacto. Es decir, convertirse en una medida reactiva, definitivamente que lo es, pero estratégicamente manejarla para otros fines. Creo que por ahí podría ser algunos argumentos importantes de por qué la gente también, sobre todo de negocios, gente que está en estos lugares estratégicos, ciudades donde en las diferentes provincias pues está haciendo los operativos a nivel táctico, puedan verse afectadas. Presidente Noboa despida a sus asesores. Artículo de Tarea Flores publicado en el portal Primicias. La investigación oficial que llevó a descubrir que en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, una de las instituciones fundamentales del Estado, se había montado un sistema corrupto para la facturación, estaba llamada a erigirse como una acción ejemplar de aquellas que la gente comenta una y otra vez para destacar la determinación por cortar el mal enraizado. La trama involucraría al menos 46 funcionarios entre directores técnicos, digitadores y personal de atención, y el perjuicio al Estado alcanzaría la colosal cifra de $300 millones. Se trata de un golpe contundente, por lo que hay que destacar la acción de la UAFE y del Centro Nacional de Inteligencia, al haber identificado a una mafia que manipulaba la facturación eléctrica a cambio de coimas usando reclamos para evadir pagos, para lo cual contaban con el apoyo dentro de Arconel. También lograron ubicar a un gran número de ciudadanos que ganando sueldos mínimos tendrían patrimonios superiores a los $3 millones. Y eso es plausible. Nada de esto conocía aún el país cuando el martes 28 de abril pasado la noticia de un mega operativo en CENEL centró la máxima atención general no solo por
porque esporádicos apagones en algunas provincias se habían producido causando alarma, sino porque no pocos usuarios del servicio eléctrico han debido pagar, aunque sea una vez, más de lo que consumen de luz, y hoy se podrían conocer las causas. El mensaje que el presidente de la República publicó en su cuenta X, antes Twitter, llenaba las expectativas. Hoy desarticulamos una red de corrupción en CENEL que operó por más de 11 años. Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de Arconel para sostener el negocio, escribió Noboa. Y añadió: mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso terminó pagando todo el Ecuador. Seguiremos atacando la criminalidad que tanto afecta a los ecuatorianos, dijo. El mensaje, ilustrado con unas fotos, lo mostraba dirigiendo el allanamiento a las oficinas del CENEL en Guayaquil junto a varios de sus ministros, altos funcionarios y con el fiscal general del Estado en segundo plano y con unas gafas oscuras. Y eso causó perplejidad. ¿De cuándo acá el Ejecutivo lidera operativos que son propios del Ministerio Público que tiene la acción penal pública? Una oleada de reacciones se produjo en las redes alertando de la intromisión del Ejecutivo en otra función del Estado y del papelón del fiscal general, que además participa en el concurso para ser titular por 6 años. ¿Con cuánto calificarán hoy su probidad notoria? Penalistas, constitucionalistas, decanos de derecho y expertos hablaron de un golpe a la institucionalidad democrática y hasta del peligro de poner en riesgo la evidencia del caso, por lo que se aludió a una interferencia indebida. Y había más. El país enmudeció al escuchar declarar al ministro del Interior, John Reinberg, que el fiscal nos estuvo acompañando durante la operación liderada por el señor presidente de la República, quien encabezó este operativo. ¿Se habrá dado cuenta de lo que dijo? Si cuando Correa repetía que al ser jefe del Estado era jefe de todas las funciones, ejecutivo, legislativo, judicial, contraloría, fiscalía y las superintendencias, causaba repudio, ¿cómo se tendría que reaccionar luego de que el martes 28 de abril del 2026 Noboa evidenció tener el control del Ministerio Público? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que ninguno de los asesores haya advertido al presidente Noboa que la falta que cometería al allanar CENEL, institución de la que además preside el directorio, por decreto por él mismo firmado, así como del riesgo de echar por la borda la contundente investigación que destapó una corrupción calculada en $300 millones? ¿Para qué están en el Palacio de Gobierno los asesores? Si sirven para evitar estos hierros. Presidente Noboa, si no le advirtieron a tiempo sobre este caso, sus asesores no sirven. Y si lo hicieron y usted no le hizo caso, tampoco. Por favor, despídalos de Carondelet. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. La gala del Met convirtió la moda en arte en Nueva York. Beyoncé deslumbró con un vestido escultural con cola de plumas y una corona de diamantes. La estrella del tenis Naomi Osaka cautivó con un espectacular vestido blanco con plumas rojas. Emma Chamberlain lució un colorido vestido de mugler pintado a mano con una larga cola en espiral. La copresidenta de la gala del Met, Anna Wintour, eligió un conjunto verde menta con una capa de plumas. Venus Williams rindió homenaje a un retrato suyo con un vestido negro y joyas llamativas. Lauren Sánchez Besos lució un vestido ajustado de Schiaparelli inspirado en el cuadro de Madame X. Desde looks atrevidos hasta detalles refinados, la gala del Met de este año mostró la moda como arte en acción.
Armenia acogió el lunes la 8ª reunión de la Comunidad Política Europea, un formato informal e inclusivo que se puso en marcha poco después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El canciller alemán Friedrich Merz, actualmente en el centro de una controversia geopolítica tras declarar que Irán había humillado a Estados Unidos en la guerra, fue la ausencia más notable. Por su parte, la asistencia de su homólogo canadiense Mark Carney supuso la primera vez que un líder no europeo participaba en una reunión de este calibre. Carney defendió un orden mundial basado en normas y anclado en la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y el pluralismo. Now we have to actively take on the world as it is, not as we wish it to be. We know nostalgia is not a strategy, but we don't think that we're destined to submit to a more transactional, insular and brutal world. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también estuvo presente y mantuvo varias reuniones bilaterales con líderes europeos, entre ellos el primer ministro británico Keir Starmer. Instó a los líderes a evitar el ejemplo dado por Estados Unidos y a oponerse a cualquier alivio de las sanciones a Rusia. Mientras tanto, al margen de la cumbre, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Starmer para debatir el plan de Londres de participar en el préstamo de apoyo de 90.000 millones de euros para Ucrania que Bruselas aprobó el mes pasado. Estados Unidos puso en marcha el lunes el proyecto Libertad, una misión destinada a ayudar a escoltar a los buques a través del estrecho de Hormuz. Esta vía marítima crucial ha permanecido bloqueada en gran medida desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Washington pidió repetidamente a sus aliados occidentales que ayudaran a abrir el estrecho, pero muchos se negaron a involucrarse. Estados Unidos ha decidido ahora reactivar el tráfico a través de Hormuz con una misión propia y ha advertido de que cualquier intento iraní de bloquearlo será, citando textualmente, contrarrestado con fuerza. El mando militar iraní, por su parte, ha declarado que los buques que pasen deben coordinarse con ellos y ha advertido de que cualquier fuerza militar extranjera que intente entrar en el estrecho será atacada. Los medios iraníes informaron el lunes por la mañana de que un buque de la Armada de Estados Unidos fue blanco de 2 misiles en la vía navegable. El ejército estadounidense, sin embargo, negó que ninguno de sus buques hubiera sido alcanzado. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.